Bueno, bienvenidos. Cuando estaba pensando en iniciar esta ponencia, me dije, bueno, sé que voy a trabajar con los pensamientos, con el trabajo, basándome tanto en Zygmunt Bauman como en Victoria Camps. Y llegué a la conclusión de que tenía que iniciar y trabajar con anécdotas. Entonces, dije, ¿cómo voy a explicar la modernidad líquida de Bauman? Y dije, bueno, se me vino a la cabeza Diomedes Díaz. Diomedes Díaz tenía una frase muy icónica que era, la demora me perjudica, ¿no? La mayoría de colombianos la conocen y digamos, tiende al planteamiento de Zygmunt Bauman cuando precisamente nos explica que todo aquello que lleve una demora grande, digamos, es desechado en nuestra sociedad actual. En ese sentido, es importante ver la educación como parte de un proceso que lleva su tiempo. De ese mismo modo, el carácter líquido humano implica que nosotros queremos y hacemos todo basándonos en una gratificación instantánea o con una necesidad casi intrínseca de que las cosas sean llevadas o sean terminadas lo más rápido posible, porque pues es parte casi que de nuestra idiosincrasia humana y particularmente de la colombiana. Nosotros vivimos de afán. Tenemos siempre la necesidad de hacer las cosas tan rápido como sea posible. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto y de enfocarnos en la educación cuando planteamos esa liquidez? Si toda la humanidad y todo el contexto en el que se ejerce o en el que vamos a vernos envueltos como sociedad, como individuos, implica que vamos a esa velocidad. Este proceso implica desacelerar. Entonces, en una sociedad que mantiene a millón, dejamos de ser competitivos cuando dejamos de ir a la velocidad del resto. Entonces, no es como tal decir, la sociedad va a respetar, digamos, ese freno o el parar, sino porque no va a pasar y vamos a tener, digamos, un desfase ahí, nos vamos a quedar atrás. Entonces, digamos, el enfoque es continuar, pero priorizando ¿qué? Priorizando el proceso. En ese mismo sentido, pues, digamos, para hablar del carácter ambivalente humano, que es aquí donde entro ya a mezclar un poco el planteamiento de Bauman con el de Victoria Camps, el carácter ambivalente que Camps expone implica las dos caras que tiene el hombre, la cara positiva y la cara negativa de lo que ha hecho o de lo que puede hacer a través de la historia con la tecnología o con cualquier cosa que salga de su mente. En ese sentido, me senté a hacer una pequeña búsqueda y eso me llevó a una especie de shock filosófico, porque pues me senté y dije, el mismo hombre que inventó la bomba atómica o el mismo hombre que instala minas antipersonales, ese mismo hombre crea prótesis para que los soldados afectados por esas mismas minas puedan seguir caminando, puedan desenvolverse en la vida. Y el mismo hombre que mata, por ejemplo, cantidades y cantidades de seres humanos, llega a cenar con su familia o le reza a la Virgen después de haber terminado su trabajo. Para ejemplos prácticos, pues Pablo Escobar. Esto nos ejemplifica también ese carácter ambivalente humano. Entonces, ¿dónde se mezclan tanto Camps como Bauman? Si de cierta forma son dos conceptos que están como tan aparte, y el chiste o digamos el énfasis o el entendimiento de esto es muy sencillo. Si la sociedad es líquida,
o lo que prima en la sociedad es la liquidez, la inmediatez y nada que tenga que ver con proceso, y tenemos que tratar el carácter ambivalente que tenemos como seres humanos. Entonces, ¿cómo priorizar el proceso y ponerlo a la par con la parte buena de nuestra psique o de nuestro comportamiento humano, para juntar tanto a Camps como a Bauman? Y entonces yo propongo que la sociedad se eduque. A partir de ahí, diríamos y podemos sostener, teniendo en cuenta los planteamientos de ambos autores, mezclándolos con otros, como el sujeto político también de Hannah Arendt, la importancia no solamente de la educación formativa como tal, o el completar conceptos constantemente, o el llenar competencias, que es algo que prima en nuestro entorno. Entonces es irnos hacia la formación de sujetos críticos, sujetos políticos, tal cual exponía Hannah Arendt en su texto de Sujeto Político, en donde priorizamos y nos enfocamos en llevar a un nuevo nivel la formación del criterio del estudiante. Entonces mezclamos ya no solo 2, sino 3 conceptos en los que siempre vamos a estar enfocados, hablando de tecnología, de cambio humano y de formación ética y moral, que es la que permea, digamos, para nuestro contexto práctico el ejercicio docente. Muchas gracias.